Viernes 17 de julio, momento de empezar las entrevistas de temas económicos. Importante tratar estos asuntos con nuestro siguiente invitado, ya invitado de la casa, nuestro querido amigo Hans Soledispa, analista económico. Bienvenido a Cuarto Poder. Muy buenos días, qué gusto, siempre es un gusto estar aquí en este espacio, muchas gracias. Hagamos un balance, Hans, de lo que ha significado para Ecuador este primer semestre de 2026. ¿Cómo ha visto usted? ¿Cuál es su expectativa sobre este tema? Si ha habido aciertos en el manejo económico del Ecuador. Bueno, primero que hay que separar dos cosas y me gustaba antes cómo estaba configurado el ministerio, digamos, encargado de esta parte, porque decía Ministerio de Economía y Finanzas. Ujú. Entonces había que diferenciar dos cosas. Por un lado la economía y por otro lado las finanzas, porque cuando hablamos de las finanzas pudiéramos pensar, bueno, hablamos de reducir el déficit fiscal, hablamos de mejorar el riesgo país, que son cosas importantes, que hablamos de que continuamos con los programas con el Fondo Monetario Internacional, que salimos al mercado de bonos, que conseguimos financiamiento, que aparentemente las cuentas se están poniendo en orden, pero esa es la parte financiera. Financiera. Sí, entonces que también es importante. Así es. Pero luego también necesitamos la parte económica, la parte productiva, que es en donde la gente dice, bueno, Al y a país. mí, el ciudadano dice, bueno, ¿y eso cómo me beneficia a mí? Porque por ahí llenamos los titulares y llenamos los discursos diciendo, bueno, reduce el riesgo país, País. ¿sí? Y mejora la imagen internacional y todo eso. Bueno, pero ¿y el empleo? Y el crecimiento económico y las ventas y las ganancias en las empresas y las exportaciones, que son las que directamente generan el empleo, o cómo está la inversión. Entonces ahí es cuando hay que hacer unos matices. Sí, por un lado es bueno que mejore el riesgo país, que se acceda a financiamiento, pero luego también necesitamos que las personas tengan empleo y la realidad es que eso todavía está muy lento o podríamos decir incluso que está estancado. Entonces, por un lado, hay cosas que nos dan buenas señales, pero la realidad es que aún estamos en un camino muy lento hacia lo que necesitamos, que es la generación de empleo. Y hablando de esa generación de empleo, se habla, Hans, que el sector de la construcción, por ejemplo, ha sido uno de los que en la actualidad está generando esa fuente de empleo. ¿Qué otros espacios tendría que considerarse para que tenga pues el ecuatoriano ese empleo digno, estable y no el subempleo de que tanto se habla? Sí, bueno, en realidad quienes tienen que decidir cuáles son los sectores que más crecen y los sectores que más aportan a la economía, donde más se invierte y donde más se genera empleo, es el propio sector privado. El sector privado es el llamado a la inversión y a la creación de empleo. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno en ese sentido? El rol del gobierno es facilitar las cosas y generar un ambiente en donde sea atractivo que el sector privado invierta. Entonces, el rol del gobierno es, podemos reducir impuestos, firmar acuerdos comerciales, garantizar seguridad jurídica, reducir trámites, facilitar todo para que el sector privado diga, ok, voy a invertir, ya sea en construcción, comercio, industria, agricultura, energía, pero primero el gobierno tiene que hacer su tarea, que Ujú. es facilitar las cosas y luego el sector privado es Crear el las que herramientas. el sector privado va a decidir cuál es el sector que ya sea porque es más rentable o porque es más sostenible o porque es más viable en el corto plazo. 7 de la mañana, 26 minutos. Usted tocó un tema importante, la inversión. ¿Cómo está la inversión extranjera en el país? Porque si bien es cierto, desde el gobierno se ha anunciado que hay muchos acuerdos que se están concretando y que también que también creció esta inversión extranjera. ¿Cuál es el porcentaje de inversión extranjera en la actualidad? Bien, aquí hay que diferenciar un poco en la parte de los discursos. Una cosa es la inversión que Ujú. efectivamente llega, la inversión extranjera directa, y otra cosa es algo que para mal se empezó a decir desde el gobierno pasado, y es los llamados contratos de inversión o los convenios de inversión o acuerdos de inversión, en donde los diferentes ministerios, digamos el Ujú. Ministerio de Producción, se sentaba con empresarios, con inversionistas y comentaban sus planes de inversión y se firmaban y se suscribían acuerdos y decían, se suscribieron 10.000 millones de contratos de inversión, pero solo son básicamente promesas de inversión, no es como tal y por lo tanto no genera empleo hasta que efectivamente se concrete. Entonces, por un lado,
no es lo mismo, o sea, está bien que existan estos acercamientos y que se hable de la planificación de largo plazo, pero lo que importa realmente al ciudadano es cuando se concreta la inversión, no tanto los contratos o promesas de inversión. Y por otro lado, es cierto que ha habido una variación positiva en el último reporte de inversión extranjera directa, pero esa cifra sigue siendo insuficiente, primero en el histórico de Ecuador, que de plano no era alto. Solo para hacer una comparativa, el tamaño de la inversión que llega a Ecuador es menos del 1% de toda la economía. Y dirás, bueno, eso es bueno, malo, promedio, entonces comparémonos con los otros países. Y vemos Colombia, vemos Perú, vemos Chile, vemos México, y en cambio allí la cifra puede llegar entre el 3, 4 y hasta el 5%. Entonces, incluso en proporciones, Ecuador en la tarea de traer inversión extranjera directa se encuentra todavía en un camino muy lento. Entonces, es positivo que siga incrementando, lo necesitamos porque el gobierno realmente no puede invertir porque no tiene recursos, y porque si los tuviera de repente lo hace quizás con ineficiencia, pero en el contexto actual necesitamos que el sector privado invierta, y bueno, necesitamos mejorar el ambiente de inversión, y de Y momento usted decía el sector privado que invierta. Hemos abordado durante esta semana varios tópicos de carácter económico, y una de las personas con las que conversábamos decía que también se necesita garantías en cuanto al tema laboral, que exista un nuevo reformas o un nuevo código de trabajo, porque este data desde hace años atrás, que está totalmente desactualizado. ¿Cómo trabajar en eso, considerando que cada año se menciona ese tema, pero no avanza? O sea, seguimos con el mismo código de trabajo. claro, tenemos un código de trabajo arcaico que respondía a otra realidad. Ujú. Hoy en día, pues cosas que ni siquiera habían hace 10 o 15 años, como quizás el teletrabajo, como quizás la inteligencia artificial, como quizás el uso extendido de computadoras y celulares, eh, puestos de trabajo que no existían hace 20 años, digamos, por citar uno, por ejemplo, un community manager, puestos de trabajo que no existían Ah, exacto. hace 10 20 años, y podemos mencionar muchas cosas más que no existían hace 10 20 y no se diga hace 50 o 100 años de cuando data ese código de trabajo. Entonces, definitivamente hay que modernizarlo. El problema es que tiene muchos candados constitucionales y poco y más. Habría que renovar y cambiar una serie de cosas, y lo cual es bastante complicado de manera política. Sin embargo, no es imposible, y realmente si se tiene primero la voluntad y luego la aceptación popular, es posible hacer ciertos cambios. La pregunta luego sería entonces hacia dónde dirigir esos cambios en la reforma laboral. Y bueno, primero veamos ambos puntos de vista. Eh, el empleado o el ciudadano quiere conseguir un empleo y en las mejores condiciones posibles. Exacto. Y por otro lado, tenemos los empresarios que quieren generar empleo o necesitan contratar personas para sacar adelante sus proyectos, pero también se encuentran con una serie de cosas que encarecen la contratación laboral. Por Por ejemplo, ejemplo, claro, que son cosas positivas para el ciudadano, pero listémoslo. Hay seguridad que pagar social. La el des- seguridad social. la seguridad social, el decimotercero, el Ujú. decimocuarto, fondo de reservas, utilidades, Pero esos son vacaciones. beneficios, son derechos de los Sí, trabajadores claro, Y sí. que no se puede y que no se cambiar, que Ajá. puede son cambiar. irrenunciables. Totalmente. Entonces, por eso le decía, por un lado tenemos que los ciudadanos esas cosas las quieren, las necesitan, las Así es. desean, son Aquí, por ejemplo, deseables. en Ecuador, el tema del trabajo por horas genera mucho rechazo. Ujú. Precarización, siempre dice. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, claro, en las elecciones no No, prosperó, no. no prosperó Ujú. ese En tema, la consulta. no prosperó en la consulta popular. Y bueno, la realidad es que tenemos que pensar en todo el mapa laboral, y el mapa laboral es que solo 3 de cada 10 personas tienen un contrato como tal. Exacto. Entonces tenemos el restante de ¿Qué pasa con trabajadores, los 7? Claro. el restante de trabajadores no tiene un empleo. Entonces puede ser que esos 3 de cada 10 que ya trabajan no quieren que, y no debemos tocarle su contrato laboral porque ya lo han establecido, se lo han ganado, etcétera, etcétera. Pero por lo menos para los otros 7 que no tienen un empleo, de pronto para ellos pudiéramos, para empezar, mientras se regulariza la situación del país, una modalidad laboral un poco más flexible, porque también necesitan un empleo. De pronto, Exacto. en las actuales condiciones económicas del país, no se puede conseguir para todos un empleo formal con todas las condiciones necesarias, pero quizás con un contrato un poquito más flexible, de pronto puede acceder por lo menos a un contrato temporal hasta mientras se consiga algo definitivo. Porque, bueno, al final del día, todas estas cosas que son buenas, positivas y deseables,
son costosas. Y mientras sean costosas, pues por mucho que sean buenas, el empresario no necesariamente le va a alcanzar los recursos para poder lograrlo. Exacto. Entonces necesitamos un poquito de flexibilidad, sobre todo para las personas que no tienen Es empleo. un tema que debe llamar a un gran debate nacional y buscar un punto medio, Y Hans. también blindar lo que, un ejemplo, esto también no se puede, no es que se da o es muy aceptado, porque a veces hay empresarios de que sale la nueva ley y se agarran de la nueva ley para perjudicar al antiguo. Entonces, esto también debería de tener un blindaje que sea para los nuevos, para que se le dé la oportunidad a los nuevos y los antiguos se mantengan como está establecido en la ley. Sí, totalmente. Y ya lo vimos incluso En en la pandemia, pandemia, cuando salieron esos nuevos contratos, el contrato emergente así es. y bueno, y demás Despido modalidades. fortuito, Sí, y demás modalidades que al final era una ley que se esperaba que la ley ayudara. humanitaria. Sí, la ley de desarrollo humanitario, algo así, Ajá. que se esperaba que ayudara en el empleo, que de cierto modo hay algunos casos en que se comenta que efectivamente ayudó a que algunas empresas evitaran la quiebra en un contexto Ujú. difícil donde no había ventas, donde no había producción, pero luego de que pasó la tormenta, Ujú. digamos, los empresarios siguieron Sí, acogiéndose. acogiéndose a esa ley y bueno, significó menos garantías laborales para los trabajadores. Entonces, vemos que por un lado es bueno porque ayuda a generar empleo, Ujú, pero por otro lado quizás nos faltó un poquito ese blindaje que ujú. menciona para evitar la destrucción de los empleos formales que ya existen. Hans, ahora esta semana se conoció pues el incremento de la canasta básica familiar, $824 con 85 centavos para el mes de junio. ¿Cómo explicarle al ciudadano este incremento? Bueno, primero acojámonos a lo que el gobierno dice, que digamos es la versión oficial, que habla de la regularización de tarifas energéticas, Ujú. es decir, bueno, que la energía eléctrica vuelve a su tarifa normal y eso incrementa en cadena El algunos costos de consumo, producción claro. y algunos costos de venta, bueno, costos que se trasladan al consumidor final. Por otro lado, también tenemos el incremento progresivo de Del los combustible. combustibles, que ya sabemos que ocurre por la situación en Medio Oriente y bueno, la situación económica en general, ¿no? Entonces, eso por un lado. Igual, el incremento es porcentualmente pequeño, pero igual nos deja una gran lección y es que más allá de lo que cuesta la canasta básica o lo que cuesten las cosas en general, lo importante es si las familias o los ciudadanos pueden acceder a comprarla o pueden acceder a cubrir todos sus costos y sus gastos. Y luego volvemos al debate inicial o al problema inicial y es que no sería un debate o no sería un problema si la gente tuviera empleo y si la gente tuviera un salario que pudiera cubrir todas sus necesidades. Entonces, Claro. más allá de centrarnos en que la canasta básica sube unos dólares o se incrementa un porcentaje, es si las personas pueden acceder a pagarla. Y las personas no pueden acceder a pagarla, o la gran mayoría de familias no puede acceder a pagarla, y la situación es el empleo. Volvemos a Ujú. lo mismo, Todo radica en el la situación empleo. es el empleo, y luego ¿por qué no hay empleo? Porque no hay inversión, y ¿por qué no hay inversión? Porque no hay un ambiente que facilita la inversión, porque no tenemos un adecuado esquema tributario, porque no tenemos un adecuado esquema productivo, porque no tenemos seguridad jurídica, y bueno, seguridad ciudadana tampoco tenemos. Entonces hay que resolver esos problemas para luego que la gente tenga empleo, para que luego sea secundario el costo de la canasta. Esa es la canasta básica familiar y la canasta familiar vital, esa es otra. Claro, esa digamos es menor, pero de todos modos También sí, tuvo su incremento. también tuvo su incremento, pero al final esa canasta sigue siendo insuficiente para la ciudadanía, ¿no?